pidieron, bueno, que preparara una presentación de algo que está bastante utilizado ya en el mundo del desarrollo de software empresarial. Hay que tener en cuenta que hoy las aplicaciones, digamos hace unos años atrás, las aplicaciones había que codificar grandes volúmenes de líneas de código fuente, pero básicamente sucedía que los procesos de las organizaciones eran bastante estrictos, es decir, que cambiaban muy poco con el tiempo, mientras que la propia evolución de los procesos, de los sistemas de gestión empresarial han generado que los procesos cambien con el tiempo, con el fin, sobre todo, de dar un beneficio al cliente. El objetivo de una empresa es generar un beneficio al cliente y también generar un beneficio a la organización, ya sea económico, ya sea de reconocimiento, ya sea de la propia competitividad. Ha generado que exista cambios en la información que se genera por procesos de negocio. ¿Okay? Entonces, básicamente vamos a conversar de algunos elementos. Hay que entender lo siguiente. Hoy las empresas, la mayoría de las empresas ya han crecido en el tamaño, en el volumen de los procesos que gestionan, y hay que tener en cuenta de que cuando una empresa de un determinado volumen de servicios, de operaciones o de transaccionalidad, sucede que ya las operaciones no se hacen en un solo departamento, sino que las operaciones, para dar el beneficio final al usuario o al cliente o a la persona, al actor del negocio que se va a beneficiar con ese resultado, ya está involucrado varias personas, varios departamentos, para poder satisfacer cualquiera de sus necesidades orientada a los beneficios que le va a brindar la organización. ¿Qué sucede? Que cada día la competencia en el mundo empresarial ha sido mayor. Es por eso que también en la conferencia de por la mañana veíamos cómo se han desarrollado aplicaciones o herramientas para generar cuestiones de analítica, para poder predecir en ciertas características qué es lo que sucede con la información que se tiene. Ahora, ¿qué sucede? Esas herramientas son las que se encargan de, una vez que está la información, poder procesar la información, obtener esa información, generar los indicadores, las métricas, y de alguna manera poder predecir. Ahora, sucede que necesitamos las herramientas que sean capaces de capturar esa información, de generar esa información para que pueda luego esa información convertirla en el principal activo que hoy tienen las organizaciones para poder generar el beneficio de negocio para el cual están constituidas. Y básicamente, ¿qué ha sucedido? Que la mayoría de las empresas han tenido que evolucionar propiamente por la competencia, porque los servicios cada día son más complejos y los clientes también cada día son más exigentes con respecto a los beneficios que quieren esperar de la organización. Entonces, una empresa que no sea capaz de generar valor para un usuario final, un stakeholder, un interesado, digamos que finalmente es una empresa que va a fracasar, porque el beneficio económico, que es al final donde se traduce toda esa información, se obtiene básicamente por los servicios y la calidad de la información que genera la organización y la calidad de los servicios que genera. Y entonces, por lo tanto, es necesario generar resultados valiosos, y muchas veces implica hasta modificar la estructura organizacional de la empresa con el objetivo de poder dar el servicio con la calidad que se requiere. La mayoría de las empresas que existían antes de realizar estos elementos, hay que entender que hoy dar un beneficio a un usuario final no está orientado ni a una persona ni a un directivo, sino que seguramente van a haber varios departamentos, varias áreas que van a estar todas interrelacionadas, un área comercial, un área de ventas, un área de seguimiento del cliente, un área de proyección de los beneficios, es decir, saber en qué momento sacar un producto al mercado, saber en qué momento bajarle el precio a un producto al mercado. Todo eso se basa básicamente en sistemas analíticos y de inteligencia artificial, como lo que vimos en la mañana, pero en algún momento tenemos que tener la herramienta que nos permita capturar esa información para poder después procesarla y generarla. Una empresa, su objetivo fundamental, según la mayoría de los expertos que hay en este tema de gestión empresarial, yo no creo que sea un experto en ese tema, pero sí creo que el objetivo fundamental de una empresa, más que recibir un beneficio desde el punto de vista económico para la empresa, es generar una cadena de valor para un sector de la sociedad, un sector de la población que está interesada en los productos y servicios que genera. Entonces, ¿cómo en el mundo actual, qué es lo que se ha hecho para cambiar este tema? Es decir, cómo las empresas enfocarse
en los procesos y en los beneficios que están esperando los usuarios finales, bueno, se dice que son empresas enfocadas a procesos. Es un cambio, mientras que antiguamente las empresas estaban muy enfocadas a departamentos que cada una daba un servicio, e inclusive los primeros sistemas RP que existieron, estaban orientados a departamentos y a satisfacer necesidades, a satisfacer los procesos o las actividades propias de ese departamento, sin considerar que en otro departamento había elementos que tenían que ser interrelacionados entre sí, y los primeros sistemas que existieron empresariales eran islas de información entre sí, sin lograr integración, teniendo en cuenta de que no consideraban de que las áreas tenían puntos en común o elementos que se tenían que intercambiar de información entre ellos para finalmente dar los resultados al cliente. Y eso es lo otro que sucedía, era que se generaban sistemas y se generaba lo que se conoce como una interrelación espagueti. Es decir, después venía el proceso de integración, donde era uno a uno y se generaba un grupo de integraciones punto a punto, que no era lo que lograba satisfacer la rapidez con la que hay que generar este tipo de información. ¿Qué es un proceso? Según la ISO 2000 dice que es una colección de eventos, actividades, decisiones relacionados entre sí, que involucran un número de actores y recursos y que conducen a un resultado que es de valor para la organización y sus clientes. Es decir, el objetivo, básicamente hay que entender que es las actividades que hacemos, esas actividades están guiadas por eventos. Ese evento, como les decía, en qué momento tengo que disminuir el precio de un producto, en qué momento tengo que aumentar el stock que tengo del producto. Esa información son los eventos, y bueno, las decisiones básicamente guiadas por los recursos que son necesarios para ejecutar esas actividades. Ejemplos de procesos. Solo un paréntesis. Hoy en las materias nuestras acá en la universidad no hay ninguna, en la malla anterior, no es la que está vigente ahorita, en la malla anterior no había ninguna materia que analizara los procesos de negocio. Ya hoy hay una malla, en la nueva malla, donde están los nuevos estudiantes, que hay una materia propia de la disciplina de ingeniería de software, donde se va a trabajar el tema del modelado y la implementación de procesos de negocio, teniendo en cuenta la importancia que eso ha generado para el mercado y para los sistemas empresariales. Por ejemplo, un proceso. Bueno, un proceso puede ser aprobar una aplicación de una beca, es decir, cuando usted llega y parte de una solicitud que es el disparador o el evento disparador de ese proceso, y se genera un grupo de actividades, seguramente involucrando varias personas o roles, involucrando varios departamentos de la universidad, involucrando inclusive entidades externas, porque ustedes seguramente van a tener que hacer pagos externos o depósitos en una cuenta bancaria externa, y esas actividades que están adentro son las actividades que se ejecutan, que no necesariamente tienen que ser secuenciales, pueden haber bifurcaciones para satisfacer finalmente o terminar y darle una respuesta al estudiante, que sería el final del proceso. Por ejemplo, entregar un paquete a una empresa, transportar a un viajero, gestionar un turno con un especialista en una clínica, comprar un boleto. Sí, prácticamente todo hoy se ha ido orientando o se puede orientar a procesos de negocio, y es por eso que el estándar anterior, por ejemplo, el estándar anterior con el que se modelaba, que era UML, ha quedado prácticamente obsoleto. Es decir, se usa, pero ¿qué sucede? Que UML es un lenguaje para ingenieros, mientras que BPMN, que es el lenguaje que se utiliza para el modelado del proceso de negocio, es más cercano al usuario final, es más cercano a la persona que está dando la información para modelar sus procesos. Y de esa forma se encuentra un punto de equilibrio para que también el entendimiento de ese negocio sea mucho más fácil, porque alrededor del 70% del fracaso de los proyectos de software está dado por una incorrecta especificación y administración de requerimientos. Es decir, qué es lo que la persona quería, qué es lo que finalmente yo le entregué. Y ahí fracasa la mayoría de los proyectos de software, no se genera la cadena de valor. Entonces, una empresa, ¿qué se considera entonces? La intención es, bueno, ya sabemos que es un proceso, la intención es enfocar la empresa a procesos. Inclusive aquí en el Ecuador hay ingenierías de procesos, hay carreras que se dedican a esto en el mundo de la gestión empresarial, por la importancia que genera o que se requiere para cualquier organización. Entonces se dice que una empresa enfocada en procesos estimula y posibilita de alguna manera su gestión basada en procesos, y que están dirigidos a determinar no lo que hace cada departamento, sino cómo la empresa genera las actividades para satisfacer o generar un valor para un usuario final. Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos se gestionan
por procesos. Seguramente van a ver que cuando se gestionan por procesos, que hay herramientas que les voy a mostrar algunas, permite un mayor control de los recursos humanos, permite un mayor control de los recursos financieros, un mayor control de los recursos materiales, sencillamente porque hay herramientas que podemos inclusive monitorear el estado de la operación del proceso, conocer cuáles son los puntos de quiebre del proceso, cuáles son los cuellos de botella del proceso, e inclusive poder evaluar la probabilidad de conocer cuánto se demora cada persona en un determinado proceso. Se dice que aproximadamente una empresa orientada a procesos en una primera iteración puede ahorrar aproximadamente un 20% de lo que gastaba anteriormente para ejecutar las mismas actividades. Entonces, y la intención es, bueno, ese proceso de negocio, básicamente, bueno, cómo lo modelamos, es decir, cómo lo llevamos a una herramienta, y hay que tener en cuenta que si es un proceso de negocio, ya hoy los sistemas, la codificación, no se hace quizás como hace 10, 15 o 20 años atrás, donde había que codificar prácticamente todo el sistema desde cero, ¿no? Y prácticamente, ¿qué sucedía? Que si había un cambio en el proceso, en los requerimientos del negocio, e inclusive en las necesidades del usuario final, teníamos que ir a dar soporte técnico y a modificar prácticamente gran parte del código fuente. Y se dice que esa modificación es prácticamente que generar todo el proceso de desarrollo nuevamente, porque hay que volver a hacer pruebas, hay que ver en cuestiones de administración de requerimientos cuál es el impacto que existe entre los requerimientos que estoy modificando contra los que están sin modificar. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, usar una herramienta donde yo visualmente pueda modelar lo que está sucediendo en el proceso, definir quiénes son los roles y los recursos que son necesarios, y si mañana yo deseara modificar ese proceso, lo pueda hacer visualmente y recompilar prácticamente todo el proceso y volver a poner a disposición del usuario final. Entonces, básicamente la gestión por proceso lo que es un mecanismo de estar preparado para el cambio. Las empresas tienen que estar preparadas constantemente para el cambio, y de esta manera podríamos estar preparados para ese cambio y poder adaptarnos rápidamente a ese cambio. Es decir, por ejemplo, yo hoy tengo un sistema de facturación electrónica en Ecuador, y si mañana cambia la normativa fiscal asociada a, por ejemplo, el tema del IVA, lo que pasó cuando el terremoto con el tema del IVA, eso genera un caos desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista de los sistemas como tal, porque hay que ir a tocar el código fuente de las aplicaciones. Y mientras que si yo tuviera un proceso de negocio, hay herramientas que simplemente voy a una paleta, cambio el número del IVA y se acabó. O sencillamente estoy preparado, o sencillamente pudiera conectarnos a sistemas externos. Por ejemplo, en México, que tiene una normativa fiscal muy buena, ellos tienen un servicio donde están constantemente exponiendo cuánto es el IVA, están exponiendo quiénes son los contribuyentes, están exponiendo cuáles son un catálogo de productos. Entonces, sencillamente ya eso no hay que registrarlo, sencillamente la aplicación está conociendo los cambios y es totalmente transparente para el usuario final. Entonces, desde el punto de vista informático, la tecnología que ha venido a resolver ese tema es lo que se conoce como BPM, Business Process Management. Entonces, administración de procesos de negocio, es decir, cómo administrar esos procesos de negocio es una metodología que permite diseñar, administrar y mejorar procesos. No puede ser solamente quedarnos en el modelado, sino que tiene que haber herramientas que nos permitan implementarlo y generar el código fuente, y una vez que yo despliegue ese proceso y empiece a operar, pueda administrarlo y pueda evaluar el comportamiento de sus actividades y de los recursos que están involucrados de alguna manera para poder medir la efectividad de la inversión de los recursos en cada una de las actividades. Entonces, básicamente se dice que BPM transita en su metodología por estos pasos: diseñar, analizar, ejecutar y finalmente modelar, monitorear los procesos una vez que están implantados. Es decir, cualquier metodología basada en BPM tiene esas actividades. Es decir, llegamos a una organización y simplemente hoy la primera actividad es modelar el proceso tal cual la gente lo hace. Eso se llama identificar los procesos, descubrir e identificar los procesos de negocio, tal cual. Ahora, también hay un síndrome de como uno dice, informatizar el desorden, ¿no? No. Después viene una actividad donde tenemos que hacer un análisis de ese proceso y hacer un rediseño de proceso, de modo que yo pueda conocer cómo ese proceso original y el proceso rediseñado puede mejorar la efectividad de las actividades que realiza. Finalmente, se implementa el proceso, se pone a disposición de los usuarios finales
y lo monitoreamos y lo controlamos con herramientas que existen para eso. ¿Ok? Sigue toda esa parte. Está muy bien. Ahí, atrás. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a hacer el proceso de rediseño, ¿qué considera en la organización? Tiene que considerar los costos, es decir, hay que mejorar los costos. Tenemos que mejorar la calidad. Tenemos que mejorar el tiempo de respuesta. Si yo voy a hacer un proceso donde hoy manualmente se demora 20 minutos y una vez que lo implementé usando una herramienta BPM me demoro 25, no hice nada. Y otra de las cosas es que si me demoro 25, la reacción al cambio, que es uno de los principales elementos que afectan el desarrollo de software, es bastante violento, teniendo en cuenta que las personas cambiarlo de lo que hacen todos los días es bastante complejo. No, le tengo que poner a su disposición una herramienta que haga lo mismo más rápido. Y que por lo tanto eso a la empresa le determine si hoy hacía 10 trámites, bueno, mañana tengo que lograr hacer 20. Por lo tanto eso finalmente se genera en clientes más satisfechos y una mayor satisfacción también para la organización o la empresa. Entonces, ¿qué se considera como un proceso para automatizarlo? Lo primero, tienen que ser procesos que se repitan en el tiempo, es decir, tienen que ser actividades que se repitan. Es decir, cuando voy a hacer el descubrimiento, muchas veces los propios usuarios finales, que no son expertos en modelado de procesos, quieren modelarlo todo. No, hay que identificar qué actividades de las que hacen se hacen constantemente en el tiempo. ¿Cuáles son las actividades para priorizar las que consumen la mayor cantidad de tiempo de la organización y la mayor cantidad de recursos en la organización? ¿Cuáles son los procesos donde la información que se recaba es necesaria para la toma de decisiones? Digamos que si yo hay un proceso que esa información, la alta gerencia de la organización, no la usa para ningún tipo de reporte, para ningún tipo de análisis, para ningún tipo de organización, ese tipo de procesos realmente es porque no es un proceso sustantivo de la empresa y por lo tanto no hay necesidad de atacarlo, ¿no? Tienen que ser procesos que sean adaptables a la introducción de nuevas tecnologías. Todas las actividades no son automatizables, hay que identificar qué actividades son automatizables. Y lo otro es que tienen que ser procesos donde la actividad manual se pueda sustituir por una actividad tecnológica. Algo que hacía a mano lo puede hacer ahora de manera automática. Entonces, desde el punto de vista de modelado, el proceso se modela utilizando un estándar que se llama BPMN, que ya va por la versión 2, Business Process Management Notation, ya va por la versión 2, donde prácticamente podemos escribir de manera gráfica, modelar de manera gráfica el proceso para después poderlo hacer en una herramienta y en esa herramienta poder después generar el servicio o los códigos fuentes necesarios